Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos con ustedes. He traído unas Biblias para que ustedes puedan ver. Es parte de una colección que tenemos. Biblias muy antiguas, algunas son nuevas, otras son muy significativas, pero todas son Biblias. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Él quiere para tu vida, para mi vida, el propósito, el plan de Dios para la humanidad está en la Biblia. Todo lo que Él quiere que sepamos está en la Biblia. Cómo comportarnos, cómo vivir, está en la Biblia. Y tenemos algunas Biblias muy antiguas, pero quiero comentarles que en un principio las formas de escritura de Biblia eran muy diferentes a las de hoy. Hoy en día tú tomas un lápiz, una pluma o una impresora y puedes escribir, pero antes no era así. Lo más antiguo de las cosas que tenemos son escrituras como estas. Se llaman escritos cuneiformes. ¿Ven este escrito que está aquí? Está escrito en acadio cuneiforme. Es muy antiguo. También tenemos estos que se llaman ostracas. Está en paleohebreo. Son escritos muy antiguos que están hechos con pedazos de cerámica. ¿Recuerdan Job? Que se rascaba con tiestos, también servían para escribir. Y este escrito antiguo es ostraca y es paleohebreo o hebreo antiguo. Estos escritos cuneiformes es de lo más antiguo que tenemos. De ahí tenemos las dos tablas de Moisés. ¿Recuerdan? Las de los 10 mandamientos. La Biblia nos dice que eran dos. Aquí tenemos las dos. Nos dice que estaban escritas por los dos lados. Y nos dice que estaban dentro del arca del pacto. Eso quiere decir que este es el tamaño más o menos por más grande que era. ¿Ven cómo está su escrito? Está precioso. Es un escrito que se llama paleohebreo o hebreo arcaico. Es muy antiguo. Estas son algunas de las formas de la escritura de la Biblia. Otra de ellas se llama papiro. ¿Quieren ver cómo se hace el papiro? Acompáñenme para ir al plantío donde tengo plantas de papiro para que ustedes vean cómo se hace el papiro. Hola, estamos aquí en la planta de papiro, ¿ya vieron? Esta es mi fabulosa planta de papiro egipcio. Miren, de esta planta se llama papiro y esta planta nace en el río Nilo. Esta planta de aquí se saca lo que se conoce como papiro. En la parte de enfrente, si nosotros la vemos, es como un triángulo que asemeja a las pirámides de Egipto. Y si lo rasgan y lo aplanan y lo sellan, sale lo que es la hoja de papiro, que es donde se escribía antiguamente. Se llama papiro. Vamos a verlo a contraluz. Miren ustedes a contraluz para que vean. Y esta es la hoja de papiro. Aquí se escribía, como tenemos aquí, los escritos, y de esto se cosía y a esto se le llamó códice. Códice, son de los escritos más antiguos que tenemos. El Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, son escritos muy antiguos que están hechos con papel de la planta de papiro. Pero hubo un tiempo en el que el papiro se escaseó. Papiros como este muy antiguos que es el P52, ¿lo pueden ver? Lo acercamos para que lo vean. Este papiro en especial es del año 120 después de Cristo y es del Evangelio de Juan. Son papiros muy antiguos. Pero hubo un tiempo en el que se escaseó el papiro y entonces iban las personas a comprar a Egipto, véndenos papiro, y en Egipto no había plantas, se escasearon las plantas. Entonces en una ciudad cerca de ahí, ¿qué creen que hicieron? Bueno, pues compraron una cabra y le quitaron el pelo, y en esa ciudad de Pérgamo nació lo que conocemos como pergamino, y de aquí sacaron los cuadros para hacer la escritura que tenemos el día de hoy como el pergamino. En la ciudad de Pérgamo nace el pergamino. ¿Lo ven? Son escritos muy antiguos. Es hebreo antiguo también. Este en especial tiene más de 300 años. Es un escrito muy antiguo. Déjenme decirles que en la antigüedad los judíos no podían tocar la Biblia, y entonces ellos usaban una manita como esta que se llama yad para poder leer lo que es la Biblia, y así leían ellos. Se llama yad.
La Torá, ellos no la leían, la cantaban. Algo así, en hebreo se oía algo así como lo que voy a decir ahorita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peria boré peria dama. Así se leía la Biblia antiguamente en el idioma hebreo. Era una cosa muy, 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 muy hermosa. Entonces, después de ahí, ya para el primer siglo, en China, ustedes saben, se inventa el papel y empiezan a imprimirse en papel. Pero lo más antiguo que tenemos es la Biblia en piedra y luego después en papiro, en pergamino y luego después en papiro. Y como todos sabemos, porque nos han contado en la escuela, un hombre llamado Johannes Gutenberg inventa algo que se llama imprenta. Y desde entonces los libros empiezan a imprimirse, porque antes los libros se hacían a mano, se escribían a mano y se tardaba mucho tiempo en hacerse. Pero por primera vez en el año de 1454, este hombre llamado Johannes Gutenberg imprime un libro. ¿Y saben ustedes cuál fue el primer libro que imprimió? Correcto, fue una Biblia. Y esta es la famosa Biblia de Gutenberg. Como ustedes pueden ver, está en latín, no está en español. Otra Biblia también que les he traído, que es muy bonita, fue impresa en 1534 por este hombre reformista llamado Martín Lutero. Y él imprimió por primera vez la Biblia en alemán en este año. Y es una Biblia muy, muy, muy bonita. Podemos verla aquí. Y fue en alemán. Pero ustedes me preguntarán, en español, ¿qué hay en español? ¿Desde cuándo tenemos la Biblia en español? Bueno, quiero decirles que antes nosotros usábamos la Biblia en latín, no usábamos en español. Pero aproximadamente allá por el año de 1550, en un monasterio en San Ildefonso del Campo, allá en España, dos monjes llamados Casiodoro, que vivía en una ciudad que se llama Reina, y Cipriano, que vivía en una ciudad que se llamaba Valera, ellos empezaron a leer la Biblia y para ellos empezó a estudiar y empezaron a ver convicción en su vida. Y entonces esos monjes que se habían convertido empezaron a tener necesidad de hacer una traducción de una Biblia al español. Como ellos vivían en España, donde se habla el español, no había una Biblia en este idioma. Entonces ellos, había en su corazón la idea de traducirla a su propio idioma. Pero cuando vino la Inquisición, ellos tuvieron que huir. Unos fueron a Holanda, otros se fueron a Alemania y a Suiza, a muchas partes. Pero este hombre llamado Casiodoro de Reina, en su corazón había el deseo de traducir la Biblia al español. Y entonces él empezó a trabajar traduciendo del hebreo, el griego y el arameo, que son los idiomas originales, empezó a traducirla al español. Y hubo un día, después de muchas vicisitudes y de muchos intentos de impresión, por fin llegó la fecha y entonces él tradujo la famosa Biblia del oso que tenemos aquí. ¿Por qué se llama Biblia del oso? Porque como ustedes pueden ver en su portada, había un oso tumbando una penca de miel y comiéndosela en un árbol. Y fue llamada Biblia del oso. ¿Por qué pusieron esta Biblia, el oso aquí enfrente? Para que la Inquisición no se diera cuenta que era una Biblia, porque en ese tiempo cualquier persona que era sorprendida con una Biblia como esta, era metida a la cárcel y luego después era quemada. Ahí moría. Entonces fue en septiembre de 1569 cuando Casiodoro de Reina por primera vez traduce una Biblia al español. Fue hace ya muchos años, ¿verdad? Bueno, pues su compañero de escuela en Montemolín, llamado Cipriano de Valera, en 1602 revisa la Biblia de Casiodoro y hace lo que llamamos nosotros la Biblia del cántaro. Y ahí tenemos nosotros una persona con un jarro regando una planta y otra persona atendiendo ahí también su crecimiento. Esta Biblia del cántaro fue la revisión hecha por Cipriano de Valera en 1602. Y entonces por primera vez tenemos lo que es llamado la Biblia Reina Valera. Reina Valera.
Y esta es una traducción que hasta actualmente nosotros la usamos. Ahora, yo les dije que primero era 1569 y luego 1602. Pero el idioma ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Ya no es lo mismo. Nosotros podemos tomar una Biblia del oso y no le podemos entender tan fácilmente porque las palabras han ido cambiando. Entonces ha habido revisiones. ¿Para qué son las revisiones? Para actualizar el idioma. Por ejemplo, esta Biblia que tengo aquí es de 1865. Esta revisión se hizo en 1865, donde se actualizan las palabras para que podamos entenderlas más fácil. Porque Dios tiene un plan que quiere comunicar al hombre y ese plan tiene que ser sencillo. Esta es de las primeras revisiones. Y ven esta Biblia tan antigua que tenemos acá. Son Biblias muy hermosas, donde las palabras son antiguas. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo para siempre. Ahora, quiero mostrarles una Biblia que para mí es un tesoro. Es una Biblia muy especial y que quiero compartirla con ustedes. Es de mis mayores tesoros. Aproximadamente en el año de 1827, por primera vez en México entra una Biblia que se tiene documentado. Entró por el puerto de Veracruz y la trajo un hombre llamado Diego Thompson. Dice la historia que él venía con 24 cajas y las cargó en 12 mulitas y las llevó hasta la Ciudad de México. ¿Se imaginan ustedes las Biblias? Bueno, pues quiero compartirles este tesoro que tengo con ustedes. Esta Biblia que tenemos aquí es una de esas Biblias. ¿La pueden ver? ¿Qué antigua está? Pues esta Biblia, mis hermanos, es un tesoro que tengo yo, que es de las primeras Biblias que trajo Diego Thompson a México. Es uno de mis tesoros y lo guardo con mucho cariño y con mucho celo aquí, con antihumectante, para que no tenga hongos, y la guardo en una caja muy especial. Esta Biblia fue impresa en 1824 y en 1827, por primera vez, Diego Thompson viene con sus Biblias a México. Ahora, hemos hecho un camino muy largo, desde la piedra, las ostracas, el papiro, el pergamino. Vean esto tan antiguo que se llama pergamino Gesher. Es un papiro, un pergamino muy antiguo. Si ustedes gustan, pueden buscar en internet y poner pergamino Gesher y ahí va a aparecer. Pero en 1960, un grupo de biblistas se reunió para hacer una versión que fuera de acorde a nuestra necesidad hoy en día. Y entonces ellos sacaron esta Biblia. Para sus papis, sus abuelos, esta Biblia ustedes la pueden recordar y se pueden acordar de ella. Traía fotografías de muchos paisajes en América Latina, de Perú, de Argentina, y es una Biblia de colección. Esta, mis amigos, fue la primera Biblia que salió Reina Valera en 1960. Esta fue la última revisión que Sociedad Bíblica hizo después de ese boom del Evangelio cristiano en México y en América Latina. Ha habido otras revisiones como la 95, como la 77, pero el pueblo cristiano se quedó siempre con la Biblia Reina Valera, revisión 1960, que es la reina de todas las Biblias. Y este es un recorrido desde la piedra hasta la Biblia más moderna que tenemos hoy en día, que hemos hecho para todos ustedes, y esperemos que con esto comprendan un poquito más de la historia y tengan un poquito más de valor para lo que ustedes tengan en su Biblia. Recuerden, muchas personas murieron, dieron su vida para que tú tengas una Biblia hoy en día. La Biblia, la palabra de Dios para ti. Léela, estúdiala, créela y practícala. Gracias. Dios te bendiga.